Continuamos entonces con el panel Tribuna del Consumidor, que estará integrado por representantes, proveedores, Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Les pedimos, por favor, que pasen adelante a la mesa, por favor. A la moderadora, ingeniera Paulina Andrade, directora general de Consumidores, y participan la doctora María José Troya, directora ejecutiva de la Tribuna del Consumidor, la doctora Araceli Paltán, directora nacional de Registro de Proveedores, el economista Rubén León, director nacional de Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el ingeniero Pietro Pilo País, representante de Ciautos, el ingeniero Wilson Santana, representante de ILASA, la señora Neida Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara de Industria de Tungurahua, y la doctora Lidia Villavicencio, presidenta de Caltú, Cámara Nacional de Calzado. Todos ellos van a hablar acerca de su participación ciudadana para la protección de consumidores y control del poder de mercado. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por estar acá acompañándonos. Ya este es el cierre del evento y bueno, gracias también por la participación a todos los miembros del panel. Lo que vamos a hacer en este momento, les voy a contar un caso que nos suele llegar a la Defensoría del Pueblo. Este caso es específicamente sobre el sector automotriz, donde lo que queremos ver son las perspectivas desde cada uno de los actores, pero también este caso quisiéramos ampliarlo a otros sectores para que intervengan todas las otras personas que han sido invitadas al panel, porque son condiciones que muchas veces se nos ponen en el mercado que pueden afectar o vulnerar nuestros derechos como consumidores. Este es un caso, como les digo, práctico. Nosotros recibimos todos los días casos de distintos sectores y, por ejemplo, les voy a leer. El caso dice lo siguiente: el señor Zurita, un ciudadano normal, acudió a un concesionario de autos denominado Motores Andino, solicitó información sobre un vehículo modelo 2015, como cualquiera de nosotros lo haría, y él quiere invertir sus ahorros, quiere dar como entrada una parte y adicional a todas las condiciones técnicas, lo que solicita son las formas de pago y las condiciones. A lo que le responde el concesionario, el proveedor, que primero debe contratar un seguro para el vehículo. Segundo, se le obliga a que este seguro sea contratado específicamente con la aseguradora La Libertad, por así ponerle el nombre. Y tercero, debe tener un rastreo satelital. Son condiciones específicas que se le solicita al consumidor. Lo que quisiéramos conocer es, por parte de la Tribuna del Consumidor, a la doctora María José Troya, qué es lo que considera, como para continuar con su exposición, cómo desde la sociedad civil o considera que los derechos de los consumidores pueden haber sido vulnerados en esta situación específicamente. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente a todos un saludo y a mis compañeros aquí en el panel. Bueno, desde la perspectiva de los consumidores, me voy a salir un poco del tema competencia que estaba antes, porque aquí están las personas encargadas específicamente de mirarlo desde el mercado y desde el control del poder de mercado. Yo diría que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor existe la disposición específica de no obligar a comprar una cosa en la venta de otra. Como decíamos muy sencillamente antes cuando hacíamos charlas para los consumidores y para todo el mundo, ya se acabó aquello de que no le vendo el pan si no me compra la leche, ni no le vendo la carne si no lleva el hueso. Esto es exactamente lo mismo, lo que está sucediendo con estos condicionamientos, y debería haber la posibilidad de los consumidores de libremente decidir dónde sacan el seguro, cómo manejan el tema del crédito, cómo manejan todos estos otros aspectos, la cuestión satelital. La ley además agrega que solamente cuando técnicamente sea insuperable, es decir, no haya una solución técnica, se podrá obligar a comprar
un bien respecto de otro, junto con otro. O sea, si es que técnicamente no se pueden, no podría funcionar el uno sin el otro. Así que esa es mi opinión de primera mano, y así es como quizás el propio consumidor ya informado puede ir y reclamar directamente ante el proveedor, ir a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Industrias, solicitar su apoyo o consultar en la tribuna para iniciar un reclamo, o de lo contrario también podría dar lugar a la iniciación mediante denuncia o acusación particular en el juzgado de contravenciones contra el proveedor que está incumpliendo claramente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Muchas gracias, María José. Ahora, por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quisiéramos conocer de ellos, tienen iniciativas muy interesantes, que le solicitamos a Rubén que nos cuente en este tema de ventas datadas, qué es lo que se ha realizado y cómo actúa. Gracias, mi Pauli. Bueno, ahorita viendo un poco quiénes estamos en el panel, buenas tardes con todos ustedes y también con el público general. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción, no necesariamente en el ámbito específico de este caso, porque veo que tenemos representantes de algunos sectores, y me interesaría un poco que podamos dialogar, ya que el tema de las prácticas anticompetitivas, como nos contaba María José en la exposición que muy bien la hizo, es un tema que lastimosamente en el país tuvo ya intenciones, como nos decía en el 2002, que no permitieron al final que tengamos una ley de control del poder de mercado por una razón, y es porque esta ley efectivamente de alguna manera regula o controla a algunos poderes económicos muy grandes en el país. ¿De acuerdo? En el año 2011 ya obtenemos esta ley y somos uno de los últimos países que tenemos una ley de competencia. ¿De acuerdo? En Estados Unidos esta ley tiene más de 200 años, 1890 el Sherman Act. En Europa 1957, y así sucesivamente en la región también tenemos países que tienen ya más de 30 años de experiencia con una ley de competencia. Y esto tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es efectivamente que a la superintendencia le permite de alguna manera obtener las experiencias de los otros países a fin de que su trabajo sea el más eficiente y el más eficaz. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos experiencias de otros países vividas y eso nos permite a nosotros enriquecer nuestros conocimientos como institución nueva y no cometer posiblemente los mismos errores que estas agencias en los otros países hayan cometido. Pero hay un problema fundamental, ¿sí? Hay una parte negativa en esto, y es que muchos comportamientos anticompetitivos han sido completamente naturalizados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas que ya para nosotros como consumidores, para nosotros como participantes de los mercados, ya sean empresas pequeñas y medianas, es completamente normal. Que se reúnan a tomar un café los dueños de las dos empresas más grandes en cualquier sector y que hablen de precios o de establecer cantidades de venta es algo normal. Así mismo es. Es decir, ya como consumidores y como competidores tenemos en el chip metido eso, y lo que nosotros conocemos o en la superintendencia solemos tratar como las actividades que realizan los empresarios. Sí, el tema de abuso de poder de mercado también. Es decir, yo como tengo poder de mercado, yo decido el precio que yo quiera establecer en el sector para vender mi bien o producto. Entonces, en ese ámbito es que, y es el tema fundamental que tratamos de hacerlo, es el tema de socialización, capacitación y participación de la ciudadanía. Nosotros al momento estamos ya con 800 comités de usuarios, que es ciudadanía organizada reclamando derechos. ¿De acuerdo? Porque la única manera, o cómo es la visión de la superintendencia en cómo se pueden resolver las problemáticas de mercado, por un lado sí, es la superintendencia tratando de llevar casos de investigación, tratando de socializar, etcétera. Pero el potencial en sí, en donde en realidad podemos efectivamente resolver estas problemáticas, es con la ciudadanía, es con los consumidores organizados. Yo les voy a contar una experiencia que tuve con los chicos de la UTE. Estaba conversando con ellos, les explicaba un poco la ley orgánica y me decían, Rubén, pero yo tengo un pésimo servicio de un X operador. Digo, pero yo voy y reclamo en las oficinas y poco o nada hacen.
Por último, me terminan diciendo, ¿sabes qué? Si no estás contento con el servicio, cámbiate. Entonces yo le decía a él, le decía, sí, tienes razón, y es complicado el tema, y hay muchas personas así. Le decía, ¿qué pasa si tú haces una campaña en tu universidad? 8,000 estudiantes, que el 25% se junten a esta campaña, es decir, 2,000 estudiantes, que estén con el mismo problema de servicio. ¿Qué pasa si los 2,000 estudiantes le dicen al operador, ¿sabes qué? O me arreglas el problema, o simplemente los 2,000 nos cambiamos de operador? Digamos que sea un promedio de $10 cada chico mensualmente, estamos hablando de $20,000 mensuales. ¿Qué creen que va a hacer el operador económico o la empresa? Le resuelve el problema ese rato, como sea, e incluso termina dándole, ¿sabes qué? Les damos a los 2,000, les damos 10 minutitos más, les damos esto, les damos lo de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ninguno de esos puntos yo le decía a él, tuvo que haber la intervención de una institución del Estado. Es decir, se solucionó en la misma ciudadanía. Porque tampoco es saludable que efectivamente, y tampoco nos avanzamos las instituciones del Estado, a estar en absolutamente todos los lugares, en todas las transacciones habidas y por haber. Damos una mano, por ejemplo, en este tema, si hablamos ya específicamente del sector automotriz, la superintendencia hizo un manual de buenas prácticas a fin de que se eviten el tema de las ventas atadas. Este manual ahora está en la Junta de Regulación para su aprobación. Entonces, esas son las actividades que como institución pública podemos hacer, casos de investigación de igual manera, pero a la final lo que tratamos de buscar es que actos como estos concienticen a la ciudadanía para que entiendan, organizados, los consumidores, los operadores medianos, los operadores pequeños, empresas pequeñas y medianas, que se unan, que se asocien entre sí, pueden efectivamente causar mayores impactos y mejores impactos, sin necesidad de que las instituciones públicas estemos metidas en todo lado. ¿De acuerdo? Entonces, eso les puedo contar un poquito como superintendencia, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que hemos estado haciendo, un poco de historia de la ley también, y efectivamente para escuchar la opinión así también de los otros sectores que estamos aquí en la mesa, en el panel de hoy, para que nos puedan contar qué actividades o efectivamente cómo creen que se podrían dar soluciones a las diferentes problemáticas que se están teniendo en estos sectores, ¿no es cierto? No necesariamente interviniendo una institución del Estado, sino que en diálogos incluso, ¿no? Es decir, operadores con consumidores, dialoguemos, veamos cómo solucionamos problemas. Muchas gracias, Rubén. Bueno, antes de dar las palabras a los señores proveedores, sí quisiera conocer como Defensoría del Pueblo cuál es su postura frente a estas vulneraciones para posteriormente conversar con los proveedores y conocer desde su punto de vista su percepción acerca de estas irregularidades, pero también acerca de cómo ustedes actúan frente al consumo responsable, frente a todas las prácticas de responsabilidad social, que somos conocedores que ustedes las realizan y que quisiéramos también que nos den a conocer en casos prácticos cómo lo hacen. Pero primero quisiera darle la palabra a la doctora Araceli Paltán. Bueno, muchas gracias. Hay que partir de que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52, reconoce 3 derechos fundamentales de las personas usuarias y consumidoras, entre los cuales está el elegir bienes con libertad. Partiendo de este derecho reconocido constitucionalmente, tenemos otros derechos que se encuentran consagrados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y tomando en consideración el caso que se ha puesto en esta mesa, estamos hablando concretamente de una práctica abusiva de mercado, el hecho de que se condicione la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito. En temas de seguros, el Código Orgánico Monetario Financiero es bastante específico, que ningún tipo de cláusulas puede estar contraria a la ley. Como Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos atribuciones tanto constitucionales, así como también las que confiere la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. La atribución constitucional es la promoción, defensa y tutela de derechos. Y en relación al procedimiento que se establece en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para defender derechos del consumidor,
pues esta consiste en un proceso sumario mediante el cual se recepta una petición presentada por la persona afectada y la Defensoría del Pueblo, conforme a lo que determina la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, procederá a llamar a una audiencia con la finalidad de buscar un acuerdo entre las partes. Si no existe el acuerdo entre las partes, es obligación de la Defensoría del Pueblo emitir un informe motivado solicitando el inicio de la investigación correspondiente al juzgado de contravenciones o, en su defecto, a quien haga las funciones de este, que en muchas provincias y cantones lo hace el juzgado multicompetente. La persona consumidora siempre tiene abiertas dos posibilidades, dos vías para hacer valer sus derechos. Una vía, como lo decimos, la Defensoría del Pueblo, y otra vía es la vía judicial a través de la presentación de la demanda para poder hacer valer sus derechos. Como Defensoría del Pueblo, nosotros siempre estamos protegiendo y velando por el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos un poder coercitivo para obligar a que se cumplan derechos, siempre lo que procuramos hacer es tomar acciones institucionales, exhortar a otras instituciones que sí tienen ese poder coercitivo para que se puedan cumplir estos derechos. Gracias. Gracias. Ahora quisiera pedirle, por favor, al señor Santana que nos comente, yo me acerco, que nos comente dentro de su industria cómo considera él el tema de consumo responsable, las prácticas de los buenos proveedores y su compromiso con la responsabilidad social empresarial. Sí, encantado. Buenas tardes con todos y con todas. En verdad, dentro del plan de empresario privado y lo que respecta a mi presencia acá es como representante de la industria alimenticia. Dentro de ese campo, en este gobierno se han implementado ciertos requisitos y exigencias que se han venido postergando en gobiernos anteriores. Y esto quiere decir que nosotros como industria alimenticia tenemos que certificar las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Y en ese sentido, la mayoría de las empresas hemos tenido que aceptar e igualmente convencidos de que la calidad es ante todo y sobre todo. Y esta situación nos ha llevado, lógicamente, a implementar no solamente en el ámbito técnico, sino también en el ámbito estructural de ingeniería civil y todo lo que corresponde a reunir los requisitos para poder certificar las buenas prácticas de manufactura. Y en ese orden de cosas, yo estimo de que el país y toda la industria que hacemos acá en el Ecuador, hemos dado un paso bastante acertado, positivo, para poder dar, como acabo de manifestar, calidad a nuestros consumidores. Y en ese plan, estimo de que con lo que hoy en este seminario hemos tenido oportunidad de captar los mensajes de cada uno de los representantes de las instituciones públicas, pues creo que estamos en el camino acertado. En esa forma, el consumidor va a tener la oportunidad de elegir el producto que a mejor le conviene en función a que cumpla justamente, por ejemplo, el requisito de etiquetado, por ejemplo, el requisito de certificar las BPM, y así en ese orden de cosas, pues creo que estamos nosotros atentos y de eso es nuestra presencia acá, estamos avalizando justamente nuestra preocupación para poder no estar desarticulados, sino a todo lo contrario, como empresarios privados, brindar a lo que más se pueda, ojalá al 100%, la calidad de los productos que hacemos la empresa privada.
Muchas gracias, gracias por su interesante aporte y también queríamos solicitarle su opinión al respecto. Gracias. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Pietro Pilo País, no tengo la culpa de tener ese nombre. Soy ambateño, como todos ustedes, y muy orgulloso de trabajar en Ambato. Tengo el honor de ser el gerente de Ciauto. ¿Conocen Ciauto? ¿Conocen qué es Ciauto? Para los que no conocen qué es Ciauto, Ciauto es la primera ensambladora, la única ensambladora que está en Ambato. En Ambato nos caracterizamos por ser muy tuercas, ¿verdad? Y desde chiquitos jugamos con carros de madera y el sueño era poner una ensambladora. Y ya está desde el año 2013, gracias a Dios. Pero las cosas importantes que estamos haciendo en Ciauto, y desde el punto de vista no solo de los consumidores, nosotros gestionamos todos nuestros procesos bajo la norma internacional ISO 9001 desde el primer año, y esa norma está enfocada exclusivamente en la satisfacción del cliente. Entonces todo va para allá. Cómo ensamblamos, cómo revisamos, cómo nos entrevistamos con el cliente, las cosas que el cliente nos comunica se ponen en la práctica y se solucionan problemas. Entonces todo está regulado por esa norma. Es una norma internacional que tienen todas las empresas de nivel mundial. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestra provincia? Si pusimos una ensambladora no era solamente para cumplir con un sueño, sino más bien porque queríamos, nuestro lema es traemos trabajo a Tungurahua, y eso es lo que estamos haciendo. Para que tengan una idea, nosotros somos los primeros en usar cuero nacional para nuestros asientos de serie. Nunca antes nadie lo había hecho. Nosotros lo hicimos. Sprom es una empresa que se encuentra en el parque industrial. Ellos nos proveen de los asientos, pero ellos compran, la cadena es muy larga. Le compran a Promepel, que es la curtiduría aquí en Ambato, la única que puede procesar los cueros de todo el tamaño. Y también le compran una curtiduría en Cuenca. Luego tienen una cadena atrás, los que cosen, los que preparan las fundas, es una señora, una empresa unipersonal. De esa manera estamos sacando o dando un granito de arena para sacar adelante a nuestra provincia. Nosotros somos los primeros que hemos producido un guardachoque completamente nacional. Las partes plásticas de ese guardachoque, adivinen dónde se hacen. Adivinen, se hacen en Pelileo. Allí se inyectan las partes plásticas, luego se ensambla aquí por Muebles León ese guardachoque y nosotros lo adquirimos. Eso para que tengan una idea de todo lo que estamos haciendo en Ambato, porque traemos, como les dije, traemos trabajo a Tungurahua. Completamente de acuerdo con la ponencia que ustedes hacían al inicio, no se puede obligar al cliente a comprar nada. El cliente es el que tiene la libertad, es el que decide. Sí, y en eso estamos completamente de acuerdo con ustedes. Ahora, cuando yo le pido a mi hijo que se tome la sopa y él no se toma, y me dice, ¿por qué me pides que me tome la sopa si vos tampoco te tomas? ¿Qué le digo yo? ¿Cuál es la labor de papá? ¿Qué pasa cuando vienen a mi casa alguien que yo no quiero recibir y le digo, diles que no estoy? ¿Cómo se llama eso? ¿O qué pasa cuando en un examen copio? ¿Cómo se llama eso? Se llama una mala práctica, se llama falta de integridad. Integridad es cuando yo hago lo que digo. Y en este caso, con todo el respeto, el papá es del Estado. El papá tiene que dar el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? El papá tiene que dar el ejemplo. Gracias. ¿Por qué digo eso? Porque luchamos mucho y hemos visto aquí cómo hacer para solucionar ese problema. Yo soy del sector automotor, entonces me refiero a eso. ¿Cómo hacer para solucionar el problema de las empresas que abusan de su poder de mercado? Está bien hacer una ley para que todos podamos cumplirla, pero está mejor y se puede afectar. Ayer decía el economista Pedro Páez, nosotros no podemos estar atrás de todos los proveedores como que fuéramos policía, eso es imposible. Pero lo que sí es posible
Y lo que debe hacer la Superintendencia de Poder de Control de Mercado es controlar a los otros entes del Estado para que no promuevan erróneamente políticas que llevan a un monopolio o a un oligopolio. La resolución 49 del COMEX del año 2012 le entrega a una sola marca, escúchenme bien, le entrega a una sola marca más del 50% del mercado. ¿Cómo se llama eso? Falta de coherencia, falta de integridad. Es una política errónea. Dos grupos económicos en el Ecuador, en el sector automotor, poseen más del 70% del mercado. ¿Cómo se llama eso? Oligopolio. Es decir, el consumidor no tiene la libertad de elegir lo que él quiere, sino que tiene que elegir lo que ellos venden. ¿Sí? En Ciauto alcanzamos en el primer año el mayor contenido local de la historia de la industria automotriz en el Ecuador, 22%. La industria se había manejado en niveles del 12%, con 40 años de estar aquí. Nosotros demostramos en el primer año que se puede lograr, que en Ambato podemos hacer cosas de calidad con alto grado de contenido local. Eso lo demostramos en el primer año, 22%. En la resolución que les digo, 049, al resto de las ensambladoras estamos completamente de acuerdo con el gobierno que hay que regular la salida de dólares. Eso es algo súper importante para la economía del Ecuador. Pero a las otras ensambladoras en esa resolución les bajan 20%. ¿Saben cuánto le bajaron a Ciauto? 59%. ¿Saben cuántos vehículos estamos produciendo al momento? 7 vehículos por día, de lo que producíamos 22. ¿Saben cuántas personas hemos despedido? Adivinen. Esto, 0. No estamos trabajando los días viernes, estamos haciendo capacitación, pero nuestro compromiso fue, vamos a sostener el mercado, vamos a sostener el trabajo de nuestra gente, el sustento, cueste los que nos cueste, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No hemos despedido a nadie. Las otras ensambladoras han despedido 200 personas la una y así las otras, pero nosotros no hemos despedido uno solo, porque creemos que si venimos a Tungurahua, a nuestra tierra, a poner una ensambladora es para generar trabajo, y por eso lo sostenemos. Estamos aguantando, no sabemos hasta dónde, pero repito, papá tiene que dar el ejemplo. Ayer hablaba con el economista Páez y con sus ayudantes, y ellos me decían, vean, no podemos hacer nada, estamos de manos atadas. Tienen que hacer, con todo respeto. Ustedes son los únicos que nos pueden defender. ¿Quién más nos va a defender? Tienen que hacer. Concluyo con 3 frases. La primera, de John Maxwell. Todo se levanta, escuchen estudiantes, líderes que están aquí, todo se levanta o se cae a causa del liderazgo. Todo se levanta o se cae a causa del liderazgo. Todos los que están aquí, están en este seminario, son líderes. Todo se cae o se levanta a causa del liderazgo. Primera. Segunda, hablábamos de la integridad. John Maxwell dice, y yo lo creo, sin integridad no hay credibilidad. Si yo digo una cosa y hago otra, nadie me cree. Sin credibilidad no hay confianza. Nadie me va a seguir si no soy creíble. Sin confianza no hay liderazgo. Sin liderazgo no hay progreso. Tomemos entonces las decisiones que debemos tomar. Ese gran ambateño Juan Montalvo decía, nuestra la decisión, nuestra la solución, nuestro el futuro. Tomemos las decisiones adecuadas y vamos adelante. Muchas gracias. Gracias, Pietro. Bueno, sí quisiera que la superintendencia un poco nos comente acerca de lo que ha dicho Pietro. Sí, bueno, primero que efectivamente, como dice el compañero, el tema
de la superintendencia es en todo ámbito, ¿no? Empresas públicas, privadas. La superintendencia en realidad, si usted lee, no es parte del Ejecutivo, es parte de la función de transparencia y control social. Entonces, antes de incluso emitir comentarios públicos, siempre es bueno el tratar de entender cada una de las funciones y cada una de las funciones qué atribuciones tiene. Nosotros efectivamente como superintendencia somos una entidad de control, no somos una entidad que emite política pública, ¿de acuerdo? Dentro de nuestras atribuciones está efectivamente el poder realizar recomendaciones a actores de política pública, en base a algún análisis que nosotros tengamos efectivamente en el sustento, porque hay cosas que hay que aclarar bastante, ¿no? Si bien en este caso yo soy una persona bastante técnica, no le hago mucho a la política como, o sea, que liderazgo, etcétera, que es un poco más político que técnico. Básicamente lo que nosotros hacemos es el control de prácticas anticompetitivas por parte de operadores económicos en los mercados. Cuando son políticas públicas establecidas por un ente, ¿no es cierto? En este caso el COMEX, como bien mencionaba el compañero, nosotros lo que podemos realizar a través de un análisis e identificación efectiva, ¿no es cierto?, de que esta regulación lo que causa es problemas en el mercado, nosotros podemos emitir una recomendación. A pesar de aquello, la recomendación no es o no tiene carácter vinculante, es decir, el hacedor de la política pública, ¿no es cierto?, toma la decisión y si nosotros le recomendamos algo, ellos pueden tomar nuestra recomendación como no pueden tomar esa recomendación. Pero para esto no es únicamente un tema en el cual, es decir, se hace y se hace. Es un tema de que hay un análisis detrás, así como nos decía el compañero, tiene mano de obra atrás. Yo me supongo que estas dos otras instituciones también tendrán mano de obra atrás y muy probablemente un mayor número de mano de obra. Entonces, es un análisis complementario el cual yo personalmente me puedo apropiar efectivamente de poder realizar un estudio, el cual efectivamente nos dé como resultados de esas políticas públicas una diferenciación o digamos una distorsión que esté afectando a los consumidores finales, ¿sí? Es decir, técnicamente hablando, no de alguna manera, digamos de cierta manera, poder comprobar efectivamente que esto lo que va a hacer es beneficiar a los consumidores finales y principalmente a nivel interno, podemos realizar una recomendación. A pesar de aquello, no es que simplemente es manos cruzadas y ya nada, no. Podemos emitir una recomendación, pero nuestras atribuciones como institución llegan hasta un punto, y eso es importante considerar. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado lo que trata de hacer es resolver algunas problemáticas, pero no es la panacea, y seguramente eso también ayer el superintendente les habrá dicho. La superintendencia o la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado tiene sus blancos y sus oscuros, como toda ley, ¿de acuerdo? Como toda ley. Entonces hay muchas cosas que nos encantaría hacer, que nos encantaría estar, 100% metidos en un montón de cosas, pero que la ley tampoco nos permite, como esta, efectivamente, el tratar, podemos hacer recomendaciones, pero no son de carácter vinculante o no podemos efectivamente decirle, ministerio, deje eso de un lado, etcétera, porque eso son dos atribuciones distintas, dos instituciones distintas, y eso no nos atribuye a la ley, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí es importante es, como les decía, el poder trabajar conjunto y determinar a través de análisis, sí, que comprueben efectivamente cuál es el beneficio del consumidor final. Nosotros estamos haciéndolo, los veo a algunos compañeros farmacéuticos aquí que les he visto ya algunas veces, ¿no es cierto? Con ellos hemos trabajado intensamente, a pesar de contra agua, tierra, hemos luchado y sacamos un manual para el sector farmacéutico, por ejemplo. Y los compañeros farmacéuticos saben lo que tuvimos que luchar para poder, al menos que llegue esto a la Junta de Regulación y seguimos esperando. Y ha sido una lucha constante. Es decir, nosotros como superintendencia, sí, entiéndanos que podemos hacer muchas cosas, pero las atribuciones llegan hasta un punto. Sí, y ahí es cuando ese punto lo que necesitamos más bien es de que la ciudadanía consciente, ¿no es cierto?, que efectivamente vea los resultados, vean los análisis y comprueben que esto va a terminar siendo beneficio, puedan efectivamente participar de una mejor manera. Ahora, hay que ser muy críticos, hay que ser muy pensantes en el hecho de que hay que analizar cuál es el beneficio, cuál es efectivamente el resultado de una política pública, de un caso de investigación, de una acción de un operador económico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que yo les puedo comentar como superintendencia.
en este ámbito, podemos, y yo me comprometo directamente que ya podemos iniciar un estudio en el sector que efectivamente nos determine lo que usted nos está diciendo, comprobemos esto con estadísticas y demás que permitan evidenciar que esto beneficiaría más al consumidor final o no. ¿De acuerdo? Entonces eso es, y emitir la recomendación del caso de acuerdo a los resultados que podamos obtener. Pero como le digo, las atribuciones nuestras llegan hasta ese punto. El poder tratar de emitir una recomendación en este ámbito es un tema de política pública más que una acción. Ahora, si hablamos de que una empresa pública está efectivamente, ¿no es cierto?, teniendo comportamientos anticompetitivos, abusos de poder de mercado, etcétera, eso sí nosotros tenemos la atribución para hacer el control de este tipo de acciones. ¿De acuerdo? Entonces digamos que son dos cosas diferentes y que no tenemos que, hay que tratar de identificar bien para poder ver qué efectivamente es lo que puede hacer la superintendencia. ¿De acuerdo? Eso. Gracias, Rubén. Y finalmente, queríamos pedirle a la licenciada Neida Vázquez, como directora y representante de las cámaras de industria de Tungurahua, que nos comente un poco para cerrar el evento en el que estamos, todas las prácticas de control de la competencia, ¿cómo benefician al consumidor? Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchos de ustedes dirán qué es lo que hacen las cámaras y no es necesariamente lo que se dice que somos unas entidades que siempre estamos opuestas a beneficiar obviamente a los consumidores y solo defendemos a los productores. La Cámara de Industrias de Tungurahua, la que me honro en representar y que está conformada por 83 miembros, 83 industrias cumplidoras, por eso me honro de trabajar en esta institución. 83 industrias y entre una de ellas, por ejemplo, como las que dirige Pietro, como Sprong, que ya les ha comentado, como Promepel, que es la proveedora del cuero que se hace, con la que se recubren los asientos y más. Muchos de ustedes dirán y estarán de acuerdo conmigo en que Pietro, aparte de ser un magnífico administrador, muy humano, también es un motivador y que siempre nos pone a nosotros cuando le escuchamos por todo su ímpetu, que es el ímpetu y el afán que tienen los proveedores día a día de poder generar más fuentes de trabajo. Y yo decía que a mí siempre se me pone la piel de gallina cuando yo escucho hablar a Pietro, con ese empoderamiento que lo hace en representación de su industria y por cuidar las fuentes de trabajo, que es lo que nos preocupa siempre a quienes estamos en el ámbito de los productores. Nos preocupa, obviamente, las buenas prácticas, nos preocupan que los consumidores tengan derechos y que no renuncien a esos derechos. Ustedes que están aquí, la gran mayoría probablemente, sobre todo de quienes están en este sector de la sala, veo que son emprendedores. Y acá están los estudiantes que ahora en la cátedra nos dicen que debemos emprender, que debemos aprender a generar nuestro propio negocio. Ser un emprendedor no es una tarea harto difícil, pero es un compromiso que se tiene con la sociedad. Ser emprendedor significa buscar día a día los recursos que vamos a necesitar para pagar a final del mes los sueldos, que vamos a pagar y a contribuir a través del pago de nuestros impuestos con el desarrollo social del Ecuador. Eso es lo que nosotros hacemos en los gremios como el que les decía me honro en representar, pero ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos dicen vamos a establecer una ley para controlar, para mejorar y todo lo que signifique vivir de mejor manera y en armonía? Nosotros siempre decimos, perfecto, la vamos a analizar de manera técnica, que es lo que nos corresponde porque nosotros somos instituciones técnicas. Somos proactivos. Cuando vemos que una ley no contempla beneficios para todas las partes que están siendo afectadas positiva o negativamente por esta ley, se lo hacemos conocer. Pero es lamentable también que no siempre se escuche la voz de todos los actores. Eso es imprescindible.
Ayer se nos decía en los momentos iniciales de este seminario internacional, por el cual quiero expresar en nombre de nuestro presidente, que es el que nos representa, el ingeniero Carlos Andrade, una felicitación a ustedes por haberla llevado a cabo. Obviamente así tiene que ser, porque solo a través de hacernos conocer los temas y ya más a fondo es como nosotros podemos estar enterados. Pero se nos decía un poco general, sin aterrizar en lo provincial, las condiciones en las que están, por ejemplo, los proveedores de la economía popular y solidaria, las condiciones para poder ingresar a los supermercados, a las cadenas de supermercados. Esto no es muy sencillo, les decía, como simplemente decirlo. Y para eso nosotros en Tungurahua, además, que aquí estamos, yo estoy casi segura que casi todos tungurahuenses, tenemos un modelo de gestión que lo venimos desarrollando desde hace aproximadamente 14 años y en los que tenemos el principio también de representatividad. En ese marco, a través de los diferentes parlamentos, estamos próximos a celebrar el 22 de mayo nuestra 12ª Asamblea Provincial. Y en este estamos representados absolutamente todos, productores, ancianos, jóvenes, niños, los compañeros de los sectores que cuidan los páramos y más. Lo importante es que cuando vengamos a un territorio estemos enterados de que precisamente qué es lo que hacemos en ese territorio. Y en Tungurahua nosotros nos caracterizamos por ser personas emprendedoras, trabajadoras y honradas. Eso no se puede desconocer. Estamos de acuerdo entonces con la conformación de los comités de consumidores, donde deberá haber necesariamente este diálogo público-privado, es decir, mesas de concertación como es el modelo en Tungurahua, a través de este modelo que tiene representatividad. Porque ayer en un ejemplo muy rápido decíamos, ¿qué pasa si 5 personas se reúnen y conforman el comité? Pero resulta que la 6ª persona no es necesariamente amiga de los 5, les caigo mal y entonces me van a hacer una denuncia cualquiera. Por eso es imprescindible que cuando se quiere llegar a un territorio se sepa su dinámica de trabajo, su compromiso ciudadano y su representación ciudadana. Por tanto, de reiterar que los organismos técnicos, cuando se nos han presentado las más diferentes leyes, como por ejemplo la ley antimonopolio, que la denominábamos de manera más rápida, nosotros hicimos varios acuerdos, pero vamos a algo más allá para no alargarme. En Tungurahua, desde hace muchos años, promovemos el consumo del producto nacional. Y aquí nos sentimos orgullosos de lo que nosotros fabricamos. Nosotros consumimos jeans de Pelileo, vestimos con ropa hecha en Tungurahua, con zapatos que se hacen en el Cantón Ceballos o se venden en la Plaza Juan Cajas. Eso nos da a nosotros identidad. Y los tunguragüenses, por supuesto, que vamos a seguir trabajando en calidad. Por ello, tenemos un compromiso entre todos los ciudadanos, a través de ese modelo de gestión, del cual nos sentimos orgullosos, por cierto, en llevar a 200 empresas hasta el año 2017 en la certificación del sello Hace Bien, que por cierto está regido por el Ministerio de Industrias y Productividad. Fíjense ustedes entonces que no es difícil trabajar cuando logramos entendernos los actores públicos y los privados. Vamos a ser la primera provincia en promover la utilización y por supuesto no solo el uso, sino el llegar a los términos de excelencia que se requieren para ser parte de los que llevemos este sello. Y más allá, Tungurahua va a ir por una marca de origen que se denomina la marca Tungurahua, para que nosotros tengamos ese reconocimiento a nivel local, nacional, internacional. No nos conformamos los productores con estar en el mercado interno. Esa no es nuestra visión. Creo que todos en Tungurahua aspiramos cosas muchísimo más importantes. Las fronteras del Ecuador y de nuestros productores no están del Calche al Macará. Nuestras fronteras no tienen límite. Queremos llegar a los mercados internacionales. ¿Cómo? Con calidad. ¿Para beneficio de quién? De los consumidores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos quienes han participado. Únicamente voy a dar unas pequeñas ideas, unas conclusiones que han surgido a lo largo del seminario, pero también gracias a las exposiciones de nuestros panelistas. Han dado y han hecho mucho hincapié en la importancia de contar con un consumidor informado. Qué importante es saber nuestros derechos para poder exigirlos, empoderarnos de los mismos y saber que tenemos derechos en la Constitución, en el artículo 52, que de hecho deberíamos saberlo de memoria, absolutamente todos, porque todos somos consumidores, porque todos somos usuarios de servicios públicos domiciliarios y realmente tenemos que aprender a hacerlos nuestros, a saberlos para poder exigirlos, porque es parte del cambio exigir a los proveedores. También nos han comentado acerca de la importancia de contar con consumidores organizados. Realmente lo que decía ayer el señor superintendente es muy cierto. Es necesario que todos seamos vigilantes del mercado, porque es difícil para una institución, debería ser una institución de 16 millones de personas, es difícil contar con una institución que esté atrás de cada uno de los proveedores. Somos nosotros quienes debemos exigir, quienes debemos ayudar a la superintendencia, quienes debemos levantar las alertas a la superintendencia. De hecho, ellos tienen mecanismos muy fáciles de utilizarlos, el tema de los comités de usuarios, y nos han recalcado a lo largo de este seminario. Es más fácil si nos organizamos, si nos entendemos, y ustedes realmente, esta provincia es admirable la organización que se tiene aquí. Entonces, que eso sea no solamente en las altas esferas, sino en toda la sociedad. Y también hemos visto por parte de los proveedores el compromiso que tienen de utilizar productos nacionales, de dar al consumidor productos de calidad. Y eso es parte de nuestros derechos. Y también, bueno, todos han hablado acerca de la importancia de la educación, de la capacitación y también de la concertación entre todos los actores públicos y privados. Y realmente estamos para eso, tanto la Superintendencia de Control de Poder de Mercado como la Defensoría del Pueblo, estamos para eso, para trabajar conjuntamente y para ayudarles a ustedes a que se empoderen de sus derechos y para también tener un mercado con una libre competencia que les beneficie a ustedes. Bueno, eso por hoy. Muchas gracias a todos los participantes y vamos a dar el cierre del evento. Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas por su participación. A continuación vamos a escuchar unas palabras finales de agradecimiento por parte del ingeniero Hernán Dávila, intendente zonal 3 de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿No? Compañeros, compañeras, buenas tardes. Es un gusto estar acá. Voy a resumir en dos partes lo que tengo que hablar. La primera, la conformación del panel. Felicitaciones, un panel muy diverso, tan diverso como nuestro Ecuador. Empresa pública, empresa privada, la academia. Como bien dijeron, ustedes son orgullosos de ser tunguracenses, de Ambato, igual que yo. Yo soy muy orgulloso de ser riobambeño, pero nuestro orgullo principal debe ser ecuatoriano. Y en eso yo les exhorto, les extiendo mi mano para trabajar en conjunto. Ustedes, compañeros que conocen la ciudad de la provincia, enséñenme. Y yo con gusto aprenderé y trabajaremos juntos de la mano para hacer una sociedad más justa, sin prácticas desleales, anticompetitivas, con un mercado justo. Nosotros estamos para eso, para servir. Me he autocalificado de una entidad, un servidor técnico y social. En ese sentido, insisto, trabajemos juntos. Ese orgullo que se transforme no de un riobambeño, de un ambateño, sino de un Ecuador unido, fuerte, buscando el progreso por todos y cada uno de nosotros. Eso en primera parte. En segunda parte, solo me resta agradecer a la provincia, a la ciudad, que nos ha dado la oportunidad de estos 2 días muy importantes
de aprender y mucho de las experiencias de la Defensoría del Pueblo, de las experiencias de nosotros como Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Perdón, el nombre es ampuloso, pero así nos bautizaron. En ese sentido, al nombre de la provincia de la ciudad, le agradezco a la señora gobernadora Lira, que nos va a favorecer con una oficina aquí en la ciudad de Ambato, en la gobernación, para estar más cerca y trabajar desde aquí las veces y los días que sean necesarios en la semana. Igual a la prefectura, que ya estamos organizando la asamblea, a organizar la asamblea provincial de pequeños productores, como igual es una tarea pendiente también las asambleas cantonales y parroquiales. Insisto, ustedes compañeros del sector privado y también los compañeros del sector público, porque esto es un engranaje en la cual debemos trabajar coordinadamente. Quiero agradecer aquí pues a la Universidad Técnica Indoamérica por esta gran acogida, con ese cariño que nos han recibido a todos. Quiero agradecer obviamente aquí a los coanfitriones, a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, nos ha salido, pienso yo, un seminario muy importante, muy interesante. Gracias, señores compañeros de la Defensoría del Pueblo. Un agradecimiento muy especial aquí a un amigo directo, Daniel, con sus estudiantes. La academia, me fascina trabajar con la academia. Obviamente muchos de aquí, por no decir la mayoría, fuimos estudiantes universitarios, y la esperanza, la expectativa que uno tiene y que la sociedad tiene hacia la academia es fundamental. En ese sentido les quiero agradecer. Ustedes, señores estudiantes de Economía de la Universidad Técnica de Ambato, están dando el ejemplo, lo que pidió el señor superintendente, doctor Pedro Páez, hacer comités de usuarios. Y les cuento, este rato más o menos son unos 10, 11, 12 comités de usuarios que ya se conformó. Entonces les felicito y les pido un aplauso a ustedes mismos porque están dando ejemplo aquí en Ambato, en Tungurahua, que trabajando en conjunto podemos hacer mucho. Gracias a todos y que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Agradecemos al ingeniero Hernán Patricio Dávila por sus palabras. A continuación, el ingeniero Juan José Simons, coordinador general de la Defensoría Zonal 3, nos va a dar el cierre de este seminario. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un verdadero privilegio poderme dirigir ante ustedes. Es muy importante conocer nuestros derechos, saberlos ejercer, como nos explicaron las personas que me antecedieron a la palabra. Quiero agradecer públicamente a la universidad, al Consejo Provincial, a los señores alcaldes, a las autoridades que el día de ayer nos honraron con su presencia y sobre todo a ustedes que con su participación activa dieron el realce a este evento. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Un anuncio especial para los estudiantes. El ingeniero Pietro Pilo Páez nos va a donar 80 gorras para ustedes de parte de su empresa. Un aplauso, por favor. Como lo habíamos anunciado durante estos 2 días, están listos los certificados por su participación. En este momento vamos a hacer unas entregas simbólicas. En la parte de afuera están los demás certificados, así que les pedimos que de manera ordenada procedan afuera para que se les entreguen. En este momento yo voy a entregar a Yajaira Santamaría, a Wendy Enríquez y a Isabel Velázquez. Venga, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ya es Santa María. Perfecto.
Le conferimos el presente certificado a Yajaira Santamaría por su asistencia al Seminario Internacional Protección de los Derechos del Consumidor en el Mercado realizado el 13 y 14 de mayo del 2015 en la Universidad Tecnológica Indoamérica, con una duración de 16 horas en Ambato. Firma el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, la doctora Joana Pullas Villavicencio, adjunta de Usuarios y Consumidores, Defensoría del Pueblo, Ecuador. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por su participación. A nombre de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y la Defensoría del Pueblo, le damos la más cordial de las despedidas.